Así que el Dios de la Biblia es el creador de todas las cosas. Y como creador de todas las cosas, no solo es dueño de todo, sino que también cuida de todo. Él es nuestro creador y nuestro sustentador. Así que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, siendo ellos toda la raza humana en ese momento, toda la humanidad cayó en pecado. Cuando ellos cayeron, la humanidad cayó. Y eso lo vemos hoy en día. Cada uno de nosotros nace en pecado, centrado en sí mismo, enfocado en uno mismo, en lugar de estar centrado y enfocado en Dios. Si tienes hijos, lo sabes, ¿verdad? No tienes que enseñarles a hacer las cosas que Dios quiere que hagan. Tienes que enseñarles a no. Tienes que enseñarles a hacer eso y enseñarles a no hacer las cosas que ellos quieren hacer. Eso es porque por nosotros mismos estamos muertos en nuestros pecados, separados de Dios, dominados por el ego, sin ninguna esperanza. Ahora, puedes pensar que el plan de rescate de Dios para la humanidad comenzó con Jesús, pero en realidad comenzó mucho antes, en Génesis 12, con un hombre llamado Abraham. En Génesis 12, Dios le prometió a Abraham 4 cosas. Primero, Dios dijo que haría grande su nombre. Pregunta, ¿cumplió Dios esa promesa? Respuesta, sí. Aquí estamos, 4,000 años después, hablando de un hombre llamado Abraham. Segundo, Dios hará de sus descendientes una gran nación. Bueno, ¿Dios hizo eso? Sí. Se llaman los judíos y siguen siendo fuertes hasta el día de hoy. Tercero, Dios dará a los descendientes de Abraham una tierra que ahora se llama Israel y una tierra en la que esos descendientes viven hoy. Y su cuarta promesa es la más importante para nosotros hoy. Dios le dijo a Abraham que sería una bendición para toda la humanidad, diciendo, Génesis 12:3, en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Siempre fue el plan de Dios bendecir al mundo, salvar a la humanidad de toda tribu, reino, lengua y nación. Ese es el plan. Y el plan era hacerlo a través de Abraham y luego a través de sus descendientes, los judíos. Se suponía que ellos debían ser diferentes y de eso tratan los primeros 5 libros. Iban a ser un pueblo distinto, dominado por Dios, mostrando al mundo cómo es la vida cuando Dios está en el centro de la vida de una persona. Las demás naciones a su alrededor verían eso. Vendrían a Dios a través del testimonio judío y serían salvas. Sin embargo, tristemente esto no sucedió. Las bendiciones que Dios les dio a los judíos hicieron que se olvidaran de Dios. Dieron por sentada la gracia de Dios. Se volvieron como los pueblos rebeldes que los rodeaban. Y en vez de ser una luz para ellos, en realidad se volvieron como ellos y abandonaron a su Dios. Sin embargo, el plan de Dios para rescatar a la humanidad de nuestros pecados no iba a ser detenido. Él sabía que esto sucedería, así que desde el principio su plan fue enviar al Mesías, su rey. Isaías 49 dice de este Mesías que sería el siervo de Dios y que haría 2 cosas. Primero, traería de vuelta a Dios a los descendientes de Abraham, es decir, a los judíos. Y segundo, Isaías 49:6, sería una luz para las naciones, para que la salvación de Dios, su misión de rescate, llegara hasta los confines de la tierra. Esto es lo que Jesús está comenzando a hacer en los capítulos 2, 3 y 4 de Juan. Él va de de Jerusalén a Judea, Samaria y de regreso a Galilea. Él sigue esta idea de que no es solo el Salvador del pueblo judío, sino que, como dice el título de esta serie, es un Salvador para todo el mundo. Y estos eventos en los capítulos 2, 3 y 4, ahora estamos en el capítulo 4, Jesús está reavivando el plan de rescate en el que Israel falló, el plan de ser una luz para las naciones, de extender la salvación hasta los confines de la tierra. Y esta mujer que encontramos en el pozo, ella es la primera seguidora de Jesús que no es judía en la Biblia. Esto es lo que estamos viendo aquí, Jesús extendiéndose a todos. Este siempre ha sido el objetivo del cristianismo. Somos parte probablemente del primer y sin duda del movimiento transnacional, transcultural y transétnico más exitoso de todos los tiempos. Nuestro mundo es experto en levantar barreras entre las personas, haciendo que esas barreras sean impenetrables y permanentes. Jesús no respeta ninguna de esas barreras. Hombre, mujer, rico, pobre, diferentes culturas, diferentes etnias, Jesús vino a salvar a personas de todos esos grupos y a unirnos a todos en la iglesia. Y no para erradicar nuestras diferencias, sino para tomar esas diferencias que el mundo dice, estas
Estas deberían mantenerlos separados y en conflicto. No, Jesús las derriba y las pone muy por debajo de él, muy por debajo de las buenas noticias sobre él, muy por debajo de la salvación y su palabra, y muy por debajo de esta misión que es para todos. Esto, por cierto, es uno de los principales argumentos en contra del movimiento de justicia social. El movimiento de justicia social ha dividido y seguirá devastando a la iglesia porque introduce conflicto y odio entre grupos de cristianos a quienes Jesús derramó su sangre para salvar y unir en la iglesia. Ahora, hoy, mientras revisamos el comienzo de Juan 4, va a sentirse un poco diferente a un mensaje normal que suelo predicar, porque hay puntos y subpuntos. Normalmente no hago todo eso, pero lo estoy haciendo hoy porque realmente quiero que entendamos este evento. Quiero llevarte a este evento que es tan familiar. Mi objetivo no es hacer que este texto cobre vida, porque la Biblia ya está viva, es viviente, ¿verdad? Mi objetivo es hacer que tú cobres vida ante lo que está sucediendo, llevándote al mundo de este texto tan familiar. Así que he organizado nuestro texto bajo 3 puntos principales. Como dije, cada punto principal tiene varios subpuntos. El primer punto, punto número 1, súper creativo, la introducción. Comencemos con los versículos 1 al 3 y empezaremos con el primer subtítulo, la palabra atención. Atención. Jesús ahora tiene la atención de los líderes judíos. Mira el versículo 1. Ahora bien, cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino solo sus discípulos. Después de escuchar esto, versículo 3, dejó Judea y se fue de nuevo a Galilea. Así que recuerden, Jesús limpia el templo al final del capítulo 2 y con eso los líderes religiosos, ellos saben de él. Pero como su popularidad no podía permanecer oculta, ahora lo están siguiendo, que es lo que parece decir el versículo 1. Ahora, la razón por la que Jesús quiere alejarse de estos fariseos parece ser su popularidad. Pero no sabemos qué era lo que estaba causando la tensión. Quizás estaban usando su popularidad para desacreditar a Juan el Bautista. Oye, tu ministerio es horrible comparado con el de él. Él es el grande, él es la estrella. Nadie debería escucharte a ti. Quizás estaban haciendo eso. O tal vez realmente no sabemos qué era lo que los fariseos estaban aprovechando de su popularidad, pero lo que sí sabemos es que fue la popularidad de Jesús lo que hizo que lo mataran, ¿verdad? La gente dejó a estos líderes religiosos para seguirlo a él y eso no les gustó. Su influencia, su autoridad disminuía, mientras que la de Jesús aumentaba. Él sabía que esto iba a causar problemas, así que por eso se va. Y quiero que sepan también que esta palabra dejó en el versículo 3 nos da una idea de lo que está pasando, porque esta palabra normalmente se traduce como abandonar, lo que puede ser otra pista de que Jesús en realidad no quiere tener nada que ver con ellos. ¿Quiénes son? ¿De qué se trata? La religión falsa en Jerusalén y luego en toda la tierra a través de estos líderes religiosos. Él no quiere tener nada que ver con eso, así que se va. Él los abandona, lo cual no es bueno, ya que Él es su Mesías. Y como no es solo su Mesías, Él es ¿qué? Él es su Dios. Así que al decir aquí que Él los abandona, que los deja, eso es una reprensión contra ellos y su religión apóstata de ese tiempo. Ahora, el versículo 2 dice que Juan deja claro que Jesús no bautizó a nadie, solo sus discípulos. Ahora, Juan no nos dice por qué Jesús hizo eso, lo cual no ha impedido que la gente especule al respecto. Así que tal vez hizo eso, para que nadie pudiera presumir de tener un bautismo mejor que el de otra persona. Quiero decir, eso es lo que yo haría, ¿verdad? Si te bautizaste con Andrés, Bartolomé y yo fui bautizado por Jesús, te lo haría saber, ¿cierto? Oh, qué bien por ti. ¿Pedro te bautizó? Sí. Jesús va, no, eso no está pasando. Quizás sea para mostrar que el valor del bautismo no está en quien realiza el bautismo. Quizás sea para mostrar que Jesús no es necesario para el bautismo, es decir, que será algo que continuará después de que Él se haya ido. O tal vez sea para evitar la apariencia de orgullo. Quiero decir, piénsalo, estos discípulos están bautizando a estas personas en la autoridad de Jesús. Bueno, ¿qué se supone que debe hacer? Yo te bautizo en el nombre de mí mismo. Bien, así que tal vez quizá nadie sabe por qué no lo hizo. Especulación.
Ahí tienes. Ahora veamos el versículo 4. Veámoslo bajo una segunda palabra, la palabra cita. El versículo 4 solo dice que tenía que pasar por Samaria. Bueno, había 3 caminos desde Judea en el sur hasta Galilea en el norte. 3 caminos. Uno podría, y 2 de ellos te llevaban alrededor de Samaria. Solo uno de ellos te llevaba a través. ¿Acaso había obras en estos otros 2 caminos? No lo sé, probablemente no. Así que parece que la geografía y todo eso no significaban que tenía que hacerlo porque no había otra manera. Entonces, ¿qué significa que tenía que pasar por Samaria? Bueno, esa palabra tenía se traduce en otros lugares como debe y suele estar relacionada con la indicación de la misión divina de Jesús, su misión designada divinamente. En otras palabras, creo que lo que Juan está diciendo aquí es que es necesario, Jesús está obligado a pasar por Samaria porque está en una misión de parte de Dios y parte de esa misión era pasar por Samaria. Como vimos en Génesis 12, ahí es donde comienza la misión. Salvar al mundo era el objetivo principal de Dios para la humanidad. Isaías 49, este es el objetivo para el Mesías, que lleve la salvación hasta los confines de la tierra. Y eso es lo que va a hacer aquí. Y está modelando eso para sus discípulos, quienes no solo se quedan con el pueblo judío, los religiosos, todos los élites de la época. No, vamos a viajar a Samaria. Así que tal vez eso es lo que significa. Pero no creo que sea solo una cuestión de panorama general. Creo que también es individual. Creo que el hecho de que él tuviera que pasar por Samaria significa que Dios tenía un plan, no solo para los samaritanos, sino para esta mujer en específico. Que él se encontraría con esta persona específica, en este lugar específico, en este momento específico, para que ella creyera en él, recibiera la vida eterna y provocara un avivamiento en su aldea. Esto nos lleva al versículo 5 y a la tercera palabra, la palabra antagonismo. Antagonismo, versículo 5, simplemente dice, así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Ahora tú y yo, nosotros leemos eso. No sabemos cuál es el gran problema. Parece solo un registro de viaje, pero no, esto sí es importante. Así que primero un par de cosas antes de entrar en eso. Piensa en Samaria como la región, tal vez el condado como Maricopa, y Sicar es una ciudad, una aldea dentro de esa región. Esta ciudad, Sicar, es desconocida hoy en día, pero se sabe que es una de 2 ciudades que sí existen hoy. Una ciudad llamada Ascar, que suena un poco como Sicar, así que algunos dicen que es esa y otros dicen que es la ciudad de Siquem. Así que podría ser una u otra. Ambas ciudades, según el versículo 5, están cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Así que podría ser una de estas 2. Pero, ¿dónde está el antagonismo? Bueno, está aquí. Por razones históricas, sociales, religiosas y teológicas, las personas que vivían allí en Samaria, los samaritanos y los judíos, eran enemigos acérrimos. La gente de esa región era mitad judía y mitad gentil. Así que este grupo de personas decidió mezclarse con los gentiles. Y eso, para los judíos, era inaceptable. Desarrollaron su propio tipo de judaísmo que decía, rechazamos todo el resto del Antiguo Testamento, excepto los primeros 5 libros, eso es todo. Y rechazaron la adoración en el templo. Así que unos 500 años antes de Jesús, los samaritanos se oponían vehementemente a que los judíos regresaran de Babilonia. Como dice el rey Ciro, oigan, queremos que regresen, vayan, regresen y repueblen su tierra. Los samaritanos estaban allí. Esto se puede ver en el libro de Nehemías. Ellos decían, no los queremos aquí. 400 años antes de Jesús construyeron su propio templo y así que ellos se veían a sí mismos como rivales del templo de Jerusalén. Tenían sus propios sacerdotes, sus propios rituales, su propio sistema de sacrificios. Y luego, aproximadamente 100 años antes de Jesús, un luchador por la libertad judío en realidad atacó Samaria y destruyó este templo. Y lo hizo porque los samaritanos como pueblo se unieron con los paganos que estaban luchando contra Israel y decían, no. Sus enemigos extranjeros en Samaria se unieron para destruir a los judíos. Así que aquí no hay amor entre ellos por estas razones históricas, teológicas, religiosas y culturales.
Estas personas se odian mutuamente. Para cuando llegamos a la época de Jesús, la hostilidad, el prejuicio y el odio eran tan profundos que tenemos oraciones de judíos de la época que pedían que ningún samaritano resucitara jamás. Sabemos por Juan 8:48 que si realmente querías insultar a alguien y eras judío, si realmente lo odiabas, lo llamabas samaritano. Estaba hablando con un amigo mío que es pastor de Ucrania. Sería el equivalente a que un ucraniano llamara a alguien ruso. Hay un odio amargo. Puedes ver un poco el antagonismo en el versículo 9, donde la mujer le pregunta a Jesús: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Ahora ya sabes por qué. Ahora veamos el versículo 6 con un cuarto encabezado, la palabra anticipación. Anticipación, versículo 6. El pozo de Jacob estaba allí, así que Jesús, cansado como estaba de su viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Bueno, basándonos en el versículo 4, sabes que algo va a suceder. Él tiene que ir allí, así que aquí está pasando algo. Jesús tenía que ir por ese camino por designio divino. Solo es cuestión de cuándo va a suceder algo y qué es lo que va a suceder. Así que el pozo de Jacob que se menciona aquí es un lugar que podrías visitar hoy en día. Podrías ir tú mismo, ir hacia el territorio palestino. Podrías ir a este lugar exacto. Este es exactamente el mismo, así que no hay duda de que el pozo que está allí, marcado como el pozo de Jacob, es el mismo pozo junto al que Jesús se sentó alrededor del mediodía. El texto dice, versículo 6, que está exhausto y sediento. Probablemente ha estado caminando toda la mañana, o sea, 4 a 6 horas, y esa caminata tampoco es fácil. No es un camino llano con carreteras asfaltadas y zapatillas Nike con los pies bien acolchados y todo bien. No, son muchas colinas, muchos valles, caminos de tierra y sus sandalias no tienen amortiguación. Está cansado y tiene sed, igual que cualquiera de nosotros, porque es humano, igual que todos nosotros. Él no solo parecía humano como Clark Kent, ¿verdad? Superman, Clark Kent parece ser humano, pero en realidad no lo es. Ese no es Jesús. Él es verdaderamente, de hecho, realmente humano. La palabra, el Dios eterno se hizo un ser humano real, igual que nosotros, y aquí vemos esa humanidad. Como ser humano, está sujeto a nuestras debilidades, incluidas las necesidades físicas que tenemos para vivir. Hasta este punto en el libro de Juan, Juan se ha esforzado en asegurarse de que sepamos que este Jesús es Dios hecho carne. Se ha esforzado en asegurarse de que sepamos que Él es el Mesías que cumple la profecía. Ahora, en el capítulo 4, Juan comienza a mostrarnos algo que va a enfatizar más a lo largo de su libro, que este Jesús también es verdaderamente humano. El sol ha estado golpeando al Hijo de Dios durante horas. Y Jesús, quien nunca hizo un solo milagro para satisfacer alguna de sus necesidades, se sienta y el Hijo de Dios espera a que alguien pase y le dé un poco de agua. Así que desde la introducción, veamos ahora en el punto número 2, la interacción. En este punto, la interacción tiene 5 encabezados para mantener las cosas organizadas y seguir avanzando. Y el primer encabezado, comenzando en el versículo 7, es la palabra sola. Solo. Mira el versículo 7. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Se la describe como una mujer. Las mujeres solían conseguir agua todos los días para cocinar, limpiar y bañarse, y siempre lo hacían en grupos. Era una actividad social, una forma de mantenerse conectada con amigos y familiares que vivían cerca. Esta mujer vino sola. Además, las mujeres normalmente hacían esto temprano en la mañana o al final de la tarde, cuando el sol no era tan fuerte. Ella lo está haciendo en el peor momento del día para hacer cualquier cosa afuera. El texto no lo dice explícitamente, pero parece que ella está aislada del resto de su aldea. Y probablemente sea por lo que aprendemos sobre ella en el versículo 18, que ha estado casada y divorciada 5 veces y que actualmente vive con su novio. Eso está mal visto.
Este tipo de comportamiento la habría convertido en una marginada. Es una mujer inmoral, de mala influencia y con una reputación manchada. Definitivamente no es el tipo de mujer en la que la gente de esa época o de cualquier época desearía que sus hijas se convirtieran. Una infractora flagrante de la ley de Dios, miembro de un grupo étnico odiado y marginada por casi todos. Es el tipo de persona de la que la mayoría intentaba mantenerse alejada, excepto Jesús. Él no. Él estaba allí, versículo 4, por ella. Él tenía una cita y no iba a dejar que su género, su religión, su etnia o su pecado se interpusieran en el camino de mostrarle gracia, lo que nos lleva, en segundo lugar, a la primera petición. Primera petición, versículo 7. Jesús le dijo, dame de beber. Él dice esto. ¿Recuerdan por qué? Porque tiene sed. Por eso. No está fingiendo tener sed por alguna razón espiritual. No, en realidad tiene sed y va a usar su sed para conectar eso con la verdad. Ahora, esto no se lee así en inglés, pero hay cortesía en sus palabras. Y el hecho de que le haya dicho algo a ella demuestra que trasciende las barreras humanas de género, etnia, religión, cultura, teología e historia en este momento. A los hombres judíos ni siquiera se les permitía hablar con mujeres en público, ni siquiera con mujeres de su propia familia. Y muchos en esa época creían que las mujeres samaritanas eran impuras desde su nacimiento. Ella nunca tuvo un momento en su existencia en el que una persona judía la hubiera considerado pura. Incluso su cuenco de agua habría sido considerado impuro por los judíos. Así que con solo beber de él, aunque estuviera muriendo de sed, Jesús habría sido considerado impuro. A eso súmale que muchos héroes del Antiguo Testamento encontraron a sus esposas en pozos, ¿verdad? Isaac, Jacob y Moisés encontraron a sus esposas en pozos, lo que significa que hablar con ella también podría haberse interpretado como coquetear con ella. Y es como si Jesús fuera ajeno a todo eso. Es como si fuera un extraterrestre de otro mundo. Él no vive en este momento como si todo eso existiera, porque probablemente, creo yo, está ignorando intencionalmente las barreras que separaban a las personas entre sí en aquellos días. Ignorándolas intencionalmente, no le importaban en absoluto. Todas estas son barreras creadas por el hombre, construidas por el pecado, que Jesús está cruzando justo delante de nuestros ojos con la misma palabra que sale de su boca. Ella está tan perdida como una persona podría estar en esta cultura. Qué acto tan lleno de gracia. Al Mesías se le llama el Santo de Israel, y aquí el Santo está interactuando e incluso pidiendo un favor a alguien que era tan odiada, tan impura, tan poco amada y tan rechazada. Pero ese es este Jesús. En el versículo 8, él interactúa con ella porque normalmente sus seguidores le habrían traído agua, pero no están allí. El versículo 8 dice que están ocupados consiguiendo el almuerzo. Así que humanamente él está interactuando con ella porque sus muchachos se han ido, pero a la luz del versículo 4 no me sorprendería descubrir cuando llegue al cielo y lo pregunte que en realidad Jesús los envió a buscar el almuerzo para poder hablar con ella a solas. ¿Por qué pienso eso? Porque en el versículo 27, cuando los discípulos regresan y lo ven hablando con ella, se dice de ellos que se maravillaron, que se sorprendieron de que él estuviera hablando con una mujer. Y él no quería que sus miradas prejuiciosas interfirieran en esta conversación. Ahora, el versículo 9. Las palabras de la mujer dejan bastante claro lo que he estado explicando, que hay tensión aquí y que debería haber tensión entre Jesús y esta mujer. Así que bajo este tercer punto diremos que se supone que ellos deben ser adversarios. Adversarios. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Los judíos no se tratan con los samaritanos. Ella está sorprendida, probablemente está impactada. Ella tenía dos cosas en su contra y sin embargo él actúa como si ni siquiera lo notara. Él actúa como si ni siquiera lo supiera. Ella es una mujer y además una mujer samaritana, lo más bajo de lo bajo para un hombre judío. Y por eso él no debería haberle dicho nada en absoluto. Es inesperado que Jesús le hable a ella. Él debería fingir que ella no está ahí. Eso es lo que ella esperaría que él hiciera como hombre judío.
Y esta frase entre paréntesis, más literalmente dice que los judíos y los samaritanos no, entre comillas, usan juntos. Eso es lo que significa la palabra, usar juntos. ¿De qué se trata eso? No usan los mismos utensilios. Como un cuenco de agua en un pozo para beber después de caminar mediodía y estar exhaustos y cansados. Un hombre judío, si esto le hubiera pasado a cualquier otro hombre judío vivo en ese momento, habría esperado a que llegara un judío con un cuenco y la habría tratado como si no existiera. A Jesús no le importaban las ideologías sociales y religiosas que separaban a las personas, ni la mentira de que su cuenco de agua era impuro solo por pertenecer a una samaritana. Es una tontería. Según los judíos, ese cuenco lo habría hecho impuro, pero el agua que él está a punto de ofrecerle la habría hecho limpia para siempre. Veámoslo. Versículo 10, cuarto encabezado. Segundo llamado, versículo 10. Jesús le respondió: si supieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Observa que ella no sabe tres cosas: quién es él, qué tiene o cómo conseguirlo. Pero lo que nosotros sabemos es que Dios ha venido a Samaria para darle vida eterna. Como con Nicodemo en el capítulo 3, Jesús toma el control de la conversación y le da la vuelta por completo. Piénsalo, él le pidió agua, pero si ella realmente supiera quién es él, ella le estaría pidiendo a él un tipo de agua diferente. No es que él no supiera que él es un hombre judío y ella una mujer samaritana. No. El punto de este texto es gritar, no, el hecho es que ella no sabe que él es el Hijo de Dios. Ella pensó que lo estaba ayudando, pero él está allí para salvarla. Y él lo está haciendo completamente al margen de todo lo que ella le traiga y completamente al margen de cualquiera de las barreras que se han erigido para impedirle la salvación. Piénsalo. Él abandonó a los fariseos, a los sacerdotes, a los líderes religiosos, a toda la gente importante, entre comillas, en Judea. Los abandona, viene a ella sin obras, nada impresionante en ella en absoluto. Pero fíjate de nuevo en el versículo 10. Si tan solo ella, ¿qué? ¿Se limpiara a sí misma? Si tan solo ella, ¿qué? ¿Sacara a ese novio de su casa? Si tan solo ella, ¿qué? Rechazar a esa teología samaritana herética. Si ella tan solo, ¿qué? Preguntar. Solo pide y te daré agua viva. Creo que el don de Dios, esa frase y la frase agua viva, creo que son la misma cosa y se refiere a la obra salvadora del Espíritu Santo. Esta frase, don de Dios, esta palabra don y esta metáfora del agua se utilizan en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para describir la obra del Espíritu en la salvación. Juan 7, Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10 y Hechos 11, puedes verlo allí. Y ya que Jesús se presenta como la fuente de vida eterna, note lo que dice Jesús, es muy crítico. Fíjese que dice, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y Dios te habría dado agua viva. ¿Es eso lo que dice tu Biblia? No, no es, tú me lo pides y yo lo obtendré de Dios y te lo daré. Él se presenta como la fuente, como el manantial de agua viva. Interesante, porque en Jeremías 2:13, Dios hablando, se llama a sí mismo y cita la fuente de agua viva. Jesús utiliza esta imagen en múltiples ocasiones en el Antiguo Testamento y la aplica a sí mismo cuando dice que Él da a las personas agua viva y solo puede hacerlo porque Él es Dios, la fuente de la vida eterna. Esta invitación de Jesús, cuando le dice a ella, deberías pedir agua viva, quinto punto, hizo que la mujer estuviera alerta. Versículo 11, dice aquí, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua. ¿Dónde está tu cuenco? ¿Dónde está tu cuerda? Y el pozo es profundo. El pozo de Jacob tiene más de 30 metros de profundidad. ¿De dónde sacas esa agua viva? Así que ella está curiosa, también está confundida. Ella le está diciendo, bien, ¿por qué me pides agua si ya tienes una fuente de agua?
Eso es lo que ella piensa que él está diciendo. Ella no entiende que él está hablando de algo espiritual, lo cual nos recuerda a quién. ¿Recuerdan a Nicodemo en el capítulo 3? Jesús dice, nadie entra en el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. ¿Y qué dice Nicodemo? ¿Cómo puede una persona entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer por segunda vez? No lo entiendo. Así como Nicodemo no entendió la metáfora sobre la vida eterna, aquí ella tampoco entiende que él está hablando de la obra del Espíritu al dar vida eterna a las personas. Pero ponte en su lugar. Quiero decir, nosotros leemos todo eso. Nosotros tenemos... Yo podría hacer todos los estudios bíblicos y leer las notas al pie para ver lo que realmente está diciendo, pero ella está escuchando esto y pensando, ¿de qué está hablando? ¿Este hombre judío me está hablando? Eso no se supone que pase. ¿Me pide que le haga un favor? Eso tampoco se supone que pase. Quizás ella sabe que él es judío por la forma en que habla o por la manera en que se viste. No lo sé. Pero ella sabe que esta conversación ni siquiera debería estar ocurriendo. Y ahora él está hablando de agua viva, como si fuera de un arroyo en vez de un pozo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Habla realmente en serio? ¿Cómo va a responder Jesús a esas preguntas? Vuelve la próxima semana. Por ahora quiero que pensemos en el punto número 3, las implicaciones. Implicaciones. ¿Qué podemos tú y yo sacar de este texto más allá de lo que ya hemos visto? Para empezar, veamos este texto desde la perspectiva de Jesús. Sus seguidores, según 1 Juan 2:6, se supone que deben mirarlo a Él como nuestro ejemplo de vida. Dice que debemos andar como Él anduvo, vivir como Él vivió. Así que se supone que debemos vivir como Él lo hizo. Entonces, ¿cómo vivió Él aquí? Bueno, primero, creo que la primera implicación es que debemos buscar citas divinas. Jesús tenía que pasar por Samaria. Él tenía una cita en un pozo con esta mujer. Así que vamos tú, voy yo, vamos a entrar en nuestras vidas buscando citas divinas donde Dios nos está poniendo específicamente cerca de personas y en situaciones para extender a Jesús a quienes nos rodean. No pasemos por la vida sin darnos cuenta de esto, sino que vivamos pensando, está bien Dios, ¿por qué me trajiste aquí hoy? ¿Qué quieres que haga? ¿Hay algo que quieras que vea? ¿Algo que quieras que diga? Ayúdame a entender qué es lo que quieres hacer a través de mi vida en este momento. Segunda implicación, que ninguna barrera te haga guardar silencio. Que ninguna barrera te haga guardar silencio. Piénsalo. Había barreras de género, étnicas, culturales, religiosas, teológicas, sociales, históricas y morales entre Jesús y esta mujer, y a él no le importaba ninguna de ellas en absoluto. Él no iba a permitir que nada le impidiera llevarle la verdad a esta mujer y darle vida eterna. Así que sea lo que se interponga en nuestro camino para llevar a Jesús a las personas que conocemos, nada de eso se compara con las barreras que Jesús ignoró por completo con esta mujer para que ella pudiera escuchar acerca de la gracia de Dios. Obviamente él usó sabiduría, pero Dios envió a Jesús para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Y lo hace a través de los cristianos que cumplen esta misión al no permitir que nada se interponga en su camino. Tercero, al llevar a Jesús a las personas, es una buena regla comenzar con un terreno común. Tercera implicación, comienza con un terreno común. ¿Con qué empezó Jesús? Con agua. Entonces, ¿qué cosas tenemos en común con los no cristianos que conocemos? ¿Con qué podemos empezar a iniciar una conversación para comenzar a llevarles a Jesús? Así que cuando estoy con un no cristiano, a menudo empiezo con ¿a qué te dedicas? Cortesías, bla, bla, bla. Eventualmente, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué pregunto eso? Porque sé que ellos me van a preguntar ¿a qué te dedicas? Y ahí empieza todo, ¿verdad? Así es. Esto me permite decir pastor, y ahora la puerta se abre gracias a este terreno común. Ambos tenemos trabajo. ¿Cuáles son las cosas en común? Tu trabajo, tu familia, tus intereses, tus pasatiempos. ¿Quién sabe? No lo sé. Pero, ¿cuáles son esas cosas en común que existen entre tú y los no cristianos que conoces con las que puedes iniciar una conversación? Ahora escuchen, el que yo haya pensado en esto viene de años de sentirme frustrado por no saber cómo iniciar una conversación con un no cristiano para llegar al evangelio. Así que no es porque sea pastor,
No es porque, se me ocurrió una gran idea. No, yo oré por esto. Dios, estoy cansado de sentarme junto a personas en aviones o de ir al consultorio del médico y no saber cómo llevarles esta verdad, cómo acercarla al no cristiano que tengo cerca. Dame alguna manera de pensar en esto. Y esta es la única que tengo por ahora. Entonces, ¿por qué cosas comunes podrías orar? ¿Qué cosas podrías clamar a Dios y decir, dame algo que pueda usar para tender un puente, un terreno común que pueda usar para... Punto número 4, conecta lo común con lo espiritual. Cuarta implicación, conecta lo común con lo espiritual. Eso es lo que hizo Jesús con el agua. Él usó el concepto de agua física para conectarlo con el concepto de agua viva, que es la obra del Espíritu al dar vida eterna a las personas. Él se enfoca en el hecho de que es un regalo de Dios, no algo que alguien pueda ganar, sino algo que se da gratuitamente a quienes simplemente lo piden. Así que cuando doy mi respuesta, pastor, mi pregunta de seguimiento es, entonces, ya sabes, estoy conectado con la iglesia y todo eso. Y quiero decir, ¿sabes de qué se trata la iglesia? Normalmente la respuesta que recibo a esa pregunta es no. Y yo digo, bueno, la iglesia es realmente simple. Es un grupo de personas que se reúnen cada semana para darle las gracias a Jesús. Por eso estamos aquí. Le damos las gracias a Jesús porque hemos pecado contra Dios. Hemos roto sus reglas. Jesús fue castigado por nuestros pecados en la cruz. Resucitó de entre los muertos, salva nuestras almas. Así que nos reunimos cada semana para darle las gracias a Él. Y yo ayudo a las personas a darle las gracias enseñándoles la Biblia. Bueno, acabo de explicar mi trabajo, pero ¿qué hice? Les prediqué el Evangelio. Conectando lo común con lo espiritual. ¿Es eso algo que podrías hacer? ¿Es algo por lo que podrías orar diciendo, Dios, dame alguna manera de hacer eso? Esto es lo que Jesús hace aquí. Él es el evangelista modelo. Él nos muestra cómo extenderlo, cómo llevarlo a las personas que conocemos y amamos. Así que sigamos su ejemplo. Pero ahora, una cosa es mirar este texto desde la perspectiva de Jesús, pero esa realmente no es la perspectiva que más se parece a la nuestra, ¿verdad? Deberíamos mirar este texto desde la perspectiva de la mujer. Así que la quinta implicación es que deberías verte a ti mismo como esta mujer. Ella tenía numerosas barreras entre ella y Jesús. No había nada en ella, nada acerca de ella en absoluto que hiciera que Jesús debiera interactuar con ella. Y sin embargo, Él es el Salvador del mundo. Él vino a salvar a los pecadores. Y eso es lo que ella es. Y eso es lo que nosotros somos. Necesitamos ser salvados. Y Jesús nos muestra que Él abandonó Judea, donde están todas las personas buenas y todas las personas religiosas, y fue a Samaria, donde están todos los marginados. Y encontró a la peor de todos los marginados para mostrar que Él está aquí para salvarnos a todos. Por muy malo que seas, eso no se acerca a lo mala que era esta mujer. Entonces, ¿qué debería decirte el hecho de que Jesús la haya salvado? Que no eres tan malo como para que Jesús no te salve a ti también. Y en segundo lugar, entendamos qué significa agua viva. O supongo que eso sería como el punto 6. En el lenguaje cotidiano, esta frase se refiere al agua corriente, al agua que fluye, lo cual nos da una metáfora muy rica para la vida eterna. Piénsalo. El agua viva es vida divina. Esta vida comienza con el Padre. El texto en el versículo 10 dice que viene a través de Jesús y que llega por medio de Jesús gracias a la obra del Espíritu. El agua viva es una vida llena de gracia. Nadie puede ganarse esta vida. De nuevo, en el versículo 10, Jesús llama a esto un regalo de Dios, un don gratuito de Dios. El agua viva trae vida, ya que el Espíritu es la causa de todas las bendiciones de la vida eterna para quienes confían en Cristo. El agua viva sostiene la vida porque esta vida habita permanentemente en el cristiano, convirtiéndose en un manantial de vida que fluye sin cesar, que comienza cuando una persona cree y dura por toda la eternidad. El agua viva limpia la vida, ya que lava todo nuestro pecado, toda nuestra vergüenza, toda nuestra impureza, lo borra todo.
El agua viva refresca la vida, ya que nuestra antigua vida de pecado es reemplazada por una nueva vida de amor y servicio a Jesús por haber salvado nuestras almas. Y el agua viva satisface la vida, porque esta agua viva responde a nuestra necesidad suprema, que es estar bien con Dios para siempre. Nuestro pasaje termina en el versículo 11 con: ¿de dónde sacas esa agua viva? Irónico, ¿verdad? Porque la respuesta a su pregunta estaba justo frente a ella. Escucha, esta misma agua viva que se le ofreció a ella aquí, se te está ofreciendo a ti ahora. A través de la predicación de las palabras de Jesús, veremos que esta mujer bebió de esta agua viva. Ella creyó en Él. La pregunta es, ¿lo harás tú? Oremos. Jesús, un texto muy conocido. Pero es un texto que nos muestra la profundidad de tu misericordia como el Salvador del mundo. Es verdaderamente difícil encontrar a alguien en esa particular cultura y contexto histórico que mereciera menos la vida eterna que esta mujer. Y aún así nos muestras la profundidad de tu misericordia, que nadie es demasiado pecador, nadie es demasiado rebelde, nadie es demasiado endurecido como para que tú no puedas derretir su corazón y salvarlo también. Así que por favor, en medio de un pasaje muy conocido, una conversación muy familiar, ayúdanos a cada uno de nosotros a salir de aquí impactados por la profundidad de tu misericordia y a buscar con nuestras vidas llevar esa misericordia a otros. Por favor, haz eso en cada uno de nosotros. Por favor, hazlo a través de cada uno de nosotros. Oramos en tu hermoso nombre. Amén.